En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a nuestra sesión de comisión que corresponde a este martes 23 de enero. Quiero saludar hoy día especialmente al Ejecutivo presente, igual que ayer, a la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, también a Consuelo, que es asesora legislativa desde el Ministerio de Hacienda, también a los senadores Osandón y senador Durana, integrantes que son permanentes en esta comisión, y bueno, a los asesores y particularmente también a nuestra Secretaría Técnica. Iniciábamos ayer, o sea, más bien revisábamos las indicaciones que habíamos propuesto a propósito del proyecto de ley que está en el primer punto de la tabla y que tiene que ver con el proyecto que crea el registro de deuda consolidada, de acuerdo al boletín 14.743-03, que está calificada con suma urgencia. Y por supuesto que ayer tuvimos ocasión de revisar en general la presentación hecha por la subsecretaria, donde estaban contenidas por grupos de indicaciones que suman 27 indicaciones, 24, 11 que son de nosotros los parlamentarios, senadores y senadoras, y las 13 restantes desde el Ejecutivo. Quedaron 2 puntos más o menos pendientes que tenía que ver con la distinción entre extinción y prescripción, a propósito de lo que señalaba un transitorio, y el diagrama donde estaba contenida la forma más bien gráfica de lo que era la posibilidad o la operatividad del sistema o este nuevo registro, y obviamente a dónde y cuáles son los alcances que tiene el acudir a uno u otro, en el caso del, en este caso, el que contiene la información de deuda y, por cierto, también la Comisión para el Mercado Financiero. Estábamos los mismos senadores que están hoy día acá en la presentación. Estamos a la espera también de los senadores Bianchi y senador Saavedra, pero bueno, desde luego le damos la palabra entonces al Ejecutivo para que nos indique, a propósito de la observación hecha ayer, si es que hay algunas modificaciones y si se pueden plantear ya, no sé si en exposición o de manera verbal. Tiene la palabra, subsecretaria. Sí, Presidenta, por su intermedio. Enviamos una presentación donde incluimos 2 diagramas que a lo mejor podemos mostrar. ¿Ya? Uno respecto de cómo se completa el registro o se pobla el registro y la otra en particular en relación a los requerimientos que haga el solicitante a propósito de su información para actualizar, rectificar o cancelar. Entonces, no sé si podemos proyectar eso, porque antes de partir quizás con la discusión, sí, como para fantástico. poder, para retomar el punto que quedaron pendientes ayer y que estaban justamente un poco tal vez confuso en el sentido de la práctica. Y en ese contexto retomar los 2 puntos y luego obviamente las observaciones generales, las propuestas para luego, como habíamos dicho de ayer, comenzar la votación el día de hoy. Estamos a la espera entonces de la ponencia. Lo está proyectando ahí Consuelo Fernández. Mientras tanto, contarles que además en el punto 2 de la tabla el día de hoy está a comenzar la discusión en particular del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que establece el uso del cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles. Para los efectos no tenemos invitados, ¿no? Ya, este proyecto lo vimos, en general se fue a la sala para establecer un plazo de indicaciones. Llegó solo una indicación, la vamos a revisar y a ver si lo podemos votar hoy día mismo. Todo eso ante las 11, así que como ya ayer hicimos la previa, como se dice, así que deberíamos no tener problema hoy día para empezar a votar. Subsecretaria tiene la palabra. Sí, bueno, en esta presentación que está acá, esta lámina, lo que quisimos mostrar es cómo se pobla el registro, cómo se accede al registro y qué se muestra, que era parte un poco de la discusión. Entonces, la primera parte de la presentación da cuenta de cómo se pobla.
Y ahí lo que ocurre hoy día, recordar que ya la CMF tiene información importante de todo el sistema financiero que ellos, ¿no es cierto?, regulan y fiscalizan, y de hecho por lo mismo existe, cada uno de nosotros se puede meter y ver qué tipo de deuda tiene. De hecho hicimos ahora una cosa más lúdica, si uno se quiere, o con mayor forma, que el conoce tu deuda, y entonces el registro se incorporaría toda esa información histórica de deudas, donde incluye la créditos vigentes y la deuda extinguida. Recordar que la deuda extinguida puede ser extinguida porque se terminó de pagar, y por tanto es información positiva importante de tener al momento cero en que se inicia el registro de deuda consolidada. Después viene, ya poblado el registro, es cómo se accede. Y ahí es importante que vamos a ver, a propósito de la normativa que estamos, ¿no es cierto?, homogeneizando, no sé cuál es la palabra más correcta, con datos personales, con información de Proconsumidor, que dan cuenta también de temas de consentimiento para evaluar el riesgo de un crédito. Y también está lo que tiene que ver con el seguimiento del crédito, y otras fuentes de licitud que tienen que ver con los datos personales. Entonces, respecto al seguimiento del crédito, el registro muestra los créditos vigentes, la deuda extinguida y no la deuda prescrita. Eso no es mostrado como parte de la información que va a acceder un reportante a la hora de que haya una persona, un solicitante de un crédito. Y para hacer seguimiento, eso se establece por un periodo acotado de 5 años para análisis de riesgo, y nuevamente ahí lo que se muestra son los créditos vigentes, la deuda extinguida y no la deuda prescrita. ¿A quiénes se les hace este análisis de riesgo? ¿Sí? No me queda claro qué es la no deuda prescrita. Que quisimos decir que no se incorpora la deuda prescrita. Es que como fue parte del debate ayer, de que ¿sí las deudas prescritas o la deuda que está pendiente pero no prescrita? No. Lo que quisimos decir es que no se muestra la deuda prescrita. Eso es lo que estamos diciendo. Está en el registro, pero no se muestra. Tanto para lo que es seguimiento del crédito como para el análisis de riesgo de un crédito, respecto de deudores y operaciones específicas que se hacen consulta a propósito de la solicitud de un crédito, lo que va a ver la entidad, ¿no es cierto?, va a ser el crédito vigente, la deuda extinguida, porque de esa forma puede ver, ¿no es cierto?, la información positiva, tanto para hacer seguimiento del crédito como para el análisis de riesgo. Lo que no va a ver es la deuda prescrita. Eso quizás pusimos no deuda prescrita. Nada, yo creo, ¿no? Pero es que como se dio tanto para que quedara claro que las deudas prescritas no van a ir ahí. En estricto rigor solo se muestra lo que está en negrita. Claro. Para ponerlo como más en simple. Claro, y pusimos, en realidad deberíamos haber puesto entre paréntesis, no se muestra la deuda prescrita. Perfecto. Eso. Ahí queda más claro. Perdón, subsecretaria, el senador Durán ha solicitado la palabra. Sí, una consulta en este flujo. Cuando uno habla de seguimiento de crédito y después habla de 5 años para análisis de riesgo de crédito, en este para seguimiento de crédito es mientras un crédito está vigente, porque pueden haber crédito a 12 meses, 24, 36 o 48 meses, porque me imagino que en el crédito vigente es donde se analiza o se evalúa si es que ese cliente está vigente al día o está vigente moroso. Y después de 5 años para análisis de riesgo de crédito, ahí se supone que a partir de estos 5 años está el olvido financiero, porque si no, debería decir crédito vigente, pero también crédito de mora, o créditos que nunca se pagaron. A ver, independiente de la no deuda prescrita o como se quiera entender. Tiene la palabra, subsecretaria. Sí, muchas gracias. Respecto de respecto al seguimiento, primero, respecto del análisis de riesgo del crédito,
justamente es cuando se solicita un nuevo crédito. Y lo que se ve es como una foto de los últimos 5 años. Y en esa foto de los últimos 5 años puede haber efectivamente créditos vigentes que pueden estar morosos como que pueden estar al día, ¿verdad? Entonces, es todos los créditos vigentes. Pero acá no quisimos entrar en detalle, pero dentro de los vigentes están los morosos, están los que están al día, y también la deuda extinguida durante esa foto de 5 años, que mucha de esa deuda extinguida, la gran mayoría, va a ser porque fue pagada y por tanto se terminaron los créditos. En cambio, ¿perdón? Es que sí, porque seguiría, sí. Lo que pasa es que uno podría decir que no está extinguida, sino que está vigente, porque en general siempre va a haber un proceso de cobro de algo moroso. Entonces, y respecto del seguimiento solo nomás, ¿por qué pusimos, tratamos de ponerlo más claro en la figura, por qué hay un periodo más largo de 5 años? Porque eventualmente pueden haber créditos como los hipotecarios, que evidentemente tienen una duración en su gran mayoría de más de 5 años, pero pueden haber otros créditos de consumo que tienen un periodo más acotado de a los 5 años. Entonces, en realidad, por eso aquí lo tratamos de poner como que los 5 años un subconjunto, pero en realidad pueden haber deuda extinguida de créditos de corto plazo que se acaba el seguimiento una vez que ya se acabó el crédito. Senador Durana, tiene la palabra. ¿Y en qué parte de la indicación estaría representada este flujo? Bueno, hay una parte igual en el séptimo que tiene que ver con el tipo de información, que sea digital, etcétera. Hay otra parte en el cuarto donde que se trata de la obligación de informar. Y en el quinto es cómo se accede a la información. Eso yo diría que es lo principal. De esos, donde hay más indicación en el artículo quinto, que probablemente es donde vamos a tener una mayor discusión. Lo otro que quería mencionar, como lámina que agregamos a la presentación de ayer, es lo que está en relación a justamente cuando las personas piden rectificación, actualización de su información, que es ese cuadro que creo que ahora quedó mejor, eso espero. Y refleja de mejor forma la indicación que está en el artículo 12. Entonces, el que hace la solicitud es el dueño del dato, ¿no es cierto?, que es el deudor, que puede pedir actualizar, rectificar o cancelar su información. El deudor en primera instancia siempre puede requerir esta actualización, rectificación o cancelación al reportante, pero también podría hacerlo a la CMF. En una primera instancia, entonces, lo que aparece ahí como tachado línea punteada, si se lo solicitara a la CMF, lo que va a hacer en una primera instancia es que la CMF se lo va a transmitir al reportante para canalizar y derivar la solicitud recibida. Eso en una primera instancia. El reportante en esa primera instancia revisa la información y tiene 2 posibles resultados, que es verde, por ponerlo en positivo, que actualiza o rectifica la información que solicita el deudor, ya sea a través de la derivación desde la CMF o directamente al reportante, o pudiese no hacer el requerimiento solicitado, es decir, no actualizar, rectificar o cancelar la información. Y en ese momento, en una segunda instancia, habiendo enviado los comprobantes, el deudor presenta la información a la CMF, que abre un procedimiento de reclamo, y ese procedimiento de reclamo puede terminar con efectivamente que se actualice, rectifique o cancele la información que partió con una solicitud del deudor, o que además porque va a depender de las sanciones, aplique sanciones correspondientes a el reportante. Y esas son las sanciones que nosotros hemos calificado de leves, graves y gravísimas, y donde dentro de las graves está no haber
hecho los cambios solicitados por el deudor, habiendo estado todos los antecedentes y todos los aspectos necesarios para hacerlo. No sé si con eso también queda más clara lo que también discutimos en la sesión de ayer. Sí, queda mucho más claro ahora, aunque yo igual le habría puesto a lo mejor para efectos prácticos los plazos que son relevantes a propósito de las solicitudes, y igualmente al tener al costado derecho de la presentación, vista desde mi perspectiva, está la línea discontinua, lo que hace pensar que igualmente hay una alternativa o una opción por parte del solicitante para dirigirse igualmente al reportante o dirigirse a la CMF. ¿Se mantiene eso? Sí, se mantiene eso, Presidenta, por su intermedio, porque puede ser que efectivamente muchas personas, por desconfianza, etcétera, prefieran desde el día 1 hacer la solicitud en la CMF. Por eso el informe financiero ahora también, a propósito de los cambios con estas indicaciones, hubo un nuevo informe financiero, porque esto sería parte de una plataforma que también como ventanilla debería tener la CMF para que pueda reenviar al reportante en una primera instancia a revisión la solicitud. Pero efectivamente pueden haber personas que prefieran dirigirse directamente a su entidad financiera o, en su defecto, prefieran hacer el reclamo o de actualización, rectificación o cancelación de la información a la CMF. Ya, y entendemos que estamos, por eso era importante tal vez ahí podamos nosotros mismos incorporar ese gráfico o ese diagrama, los plazos, porque probablemente los días que sea solicitado, o sea, desde el requerimiento de la solicitud del deudor para que responda el reportante, será el mismo para el que tenga la CMF para responder. Sí, Presidenta, por su intermedio. De hecho, en el artículo 12, que vamos claro, 8 sobre actualización, rectificación o complementación de la información, hay una parte, de hecho, que no tiene indicación y que dice, de acogerse la solicitud, el reportante deberá, dentro de un plazo de 5 días hábiles bancarios, contado desde la correspondiente respuesta, actualizar, rectificar o complementar las bases de datos cuando corresponda. Entonces, eso también se agregó. Y una vez recibida la solicitud por el reportante, tendrá 15 días hábiles bancarios para acoger o rechazar la solicitud y enviar la respuesta. O sea, está lo de primera instancia, 15 días, y lo de segunda, 5 días. Y entendemos que al hablar de reportante hablamos también ahí de la CMF para responder. No, la CMF cuando lo recibe, digamos, si la persona decide hacer la solicitud, en vez de ir al reportante, lo que hace el reportante lo deriva de manera inmediata. No hay plazo. O sea, es inmediato, es automático. Es automático la derivación desde la CMF al reportante en una primera instancia. Después los plazos corren para el reportante para que revise la información. En una primera instancia, 15 días y en una segunda, para responder, 5 días. Siempre responde el reportante. Ya sea la consulta la haga al reportante, lo haga la CMF, tiene que responder el dueño del crédito. Bien. Saludamos al senador Saavedra también, que se ha sumado a nuestra comisión. No sé si hay dudas. Quedaba una parte que era el transitorio, que no sé si van a hacer referencia a lo que había pasado ayer. Es que el transitorio que discutimos, Presidenta, por su intermedio, entendemos que en la lámina anterior, que tenía más que ver cómo se pobla el registro, que lo tratamos de ilustrar acá, lo que decía el transitorio, que es la indicación del Ejecutivo a eliminar, era que en el poblamiento del registro, déjame buscarlo para no equivocarme y decir exactamente lo que... que era el cuarto transitorio, no sé por qué no lo tengo en esta. El cuarto transitorio antes decía, el registro de deuda consolidada no podrá almacenar información correspondiente a créditos que se hayan extinguido con anterioridad a entrada a la vigencia.
Entonces, de alguna forma en este diagrama lo que quisimos mostrar es que toda la información que se tiene es parte de este poblamiento del registro. Por tanto, por eso es que para nosotros no corresponde tener ese transitorio, porque si no dice que no podrán almacenar información correspondiente a créditos que se hayan extinguido, cuando parte de los créditos que son extinguidos es información positiva, que si partimos hoy día el registro, se pobla, y cuando, por ejemplo, yo quiero mirar los últimos 5 años, si no tuviera la información desde el origen, no podría, como hoy día, mañana, por ejemplo, si tuviera el registro, mirar los 5 años antes con la indicación como estaba en el artículo 4º transitorio. No sé si con eso explico de mejor forma el tema. Claro, aunque se haya extinguido por prescripción, digamos. Claro, es que un crédito se puede extinguir, entre otras razones, porque se paga, que no es lo mismo que prescrito. Por eso. Es que se extingue igual. Sí. O sea, el efecto es el mismo, extinción de la deuda, extinción de la obligación. Entonces la pregunta es, que se hayan extinguido con antelación, ¿incluye también a las prescritas? Sí, incluye a las prescritas, pero igual es información distinta, porque nunca las prescritas se van a mostrar, que es lo que quisimos mover hacia el lado derecho. En cambio, las extinguidas sí se van a mostrar en el análisis de los riesgos del crédito en los últimos 5 años, porque dentro de las extinguidas está la información positiva que ayuda a la persona que está solicitando el crédito que se sepa que es un buen pagador. Entonces, esa es la diferencia. Claro, solo que hay una premisa ahí que es un poco la que yo planteaba ayer, cuando yo preguntaba cómo conjuga aquella registro de deuda anterior a propósito de las extinguidas, el que quede, ¿cierto?, probada esta premisa de que eso se refiere a haber pagado en forma, porque cuando uno paga con mora se extingue la deuda igual, tal vez no en un plazo convenido, en un plazo superior a aquello. Eso me hace per se, y ahí hablo de la premisa, ser un buen pagador. Sí, a ver, también tenemos otra lámina, aquí como no estábamos preparados de la discusión de ayer ya. Si no vamos a la, no, pero sí es verdad, hay que prepararse bien. Es que perdón, subsecretaria, es que es súper importante ese dato, porque uno registra las deudas pagadas oportunamente, como también las deudas pagadas tardíamente o con mora o con mucho interés o con mucho sacrificio. ¿Ah? Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿per se el pagar una deuda me da la calificación de ser un buen deudor? ¿Ah? O si yo pacté un crédito a 36 meses y lo pagué en 100 meses, con todo lo que significa, ¿me convierte también en un buen pagador? Esa era mi pregunta. Entonces yo cuando ayer les preguntaba, ¿cómo convive aquello? Es que me quedo en el aire. Pues, ¿cuáles son los criterios? Porque al final, ¿la banca qué me va a decir? Probablemente todos los que hemos tenido deudas bancarias nos hemos atrasado y hemos pagado. Entonces no sé si eso al final del día es bueno o es malo. Si uno se demora, no sé. A mi juicio y mi primera mirada es que ellos pensarán, no es tan buena pagadora porque o pagador porque pagó más allá de lo convenido originalmente. No sé, pregunto. Sí, importante la pregunta, senadora, y de hecho por eso es que en la foto que se mira para el riesgo del crédito son 5 años, porque efectivamente podrían haber créditos cuya vigencia era mayor, pero al final del día la persona lo terminó pagando. Entonces creo que eso también es información importante, y la foto es de 5 años y no de 20 años, porque da cuenta del pasado más cercano de las personas. Lo digo porque también hay personas que en 5 años previos a lo mejor tuvieron problemas en su vida, y si siempre le voy a considerar periodos más largos, no estoy siendo justo con el último periodo de comportamiento, y por eso para la solicitud del riesgo del crédito se miran las últimas fotos de los últimos 5 años y no más para atrás. Pero el registro lo tiene todo para efectos de lo otro que conversamos, que es cómo la CMF puede trabajar los distintos modelos para tener una mejor regulación en términos de provisiones y otros temas. Y en relación a lo que también conversamos ayer respecto del sin perjuicio, que creo que era algo que también se levantó, es que nosotros sugerimos ahora, que no está como una indicación, pero sí creemos que puede ser parte de la discusión cuando veamos el artículo 5º, que en vez de sin perjuicio lo anterior, simplemente se señale con un punto seguido: si evaluado el riesgo en los términos señalados se otorga un crédito en favor del deudor, el acreedor reportante podrá acceder al registro durante la vigencia del crédito, etcétera.
Entonces, para que no quede claro que el sin perjuicio se entienda que igual puede acceder a la deuda prescrita. Ahí le da precisión, eso está muy bien, a mi juicio. Ya, no sé si hay duda. Atrás. No sé si hay alguna duda respecto a los senadores presentes, alguna observación que quiera añadir, señor Fuentes, señora Codó. Ya, pensemos entonces. Es simplemente preguntar, porque pueden agruparse los paquetes de artículos o preguntarle derechamente a quienes son nuestros legítimos contradictores si tienen algunos reparos, y si no lo hay, votamos todo en todo. Exactamente, no tenemos que revisarlo completo, solo que ayer, para efectos prácticos, el Ejecutivo nos trajo, como habíamos solicitado, la posibilidad de condensar en paquetes de indicaciones. Seguramente en algunas va a haber más discusión que en otras, pero es importante también señalar el tema de las sanciones diferentes, el procedimiento. Con vos siempre. Oye, yo una consulta que me queda en el tintero. Cuando hablamos de registro de deuda, entendemos siempre que son deudas vigentes, ¿cierto? Y algunas que se han extinguido, salvo las prescritas. Aquellas no van al registro. O sea, van, pero no se muestran. Ya. O sea, están en el registro, efectivamente no están visibilizadas. Ahora, la pregunta es, siempre va a haber deuda vigente, porque efectivamente para que haya un registro de deuda tiene que haber deuda, ¿cierto? Salvo en los últimos 5 años que se hayan pagado, ¿cierto? Y que queden ahí contenidas para efectos después de créditos futuros. ¿Qué pasa con los créditos permanentes? Lo que señalaba, los que son de más de 5 años hacia atrás, que se hayan pagado y que muestran una buena actitud como deudora. Me quedo con esa pendiente todavía, es decir, no sé cómo. Sí, a ver, como lo tratamos de mostrar en la figura, cuando el reportante quiera acceder al registro para poder evaluar el riesgo de un crédito, dentro de la información que va a poder ver son los últimos 5 años. Y en esos últimos 5 años va a estar toda la deuda, que sea por crédito consumo, por crédito tarjeta, por crédito hipotecario, con las cuotas correspondientes que ya hayan ido siendo pagadas o extinguidas porque ya se acabó el crédito. Entonces, efectivamente va a poder tener una mirada mayor en un periodo de 5 años, que es lo que establece como la información necesaria para evaluar bien el riesgo de un crédito. Es verdad que alguien podría decir, bueno, si uno tiene, no decir mi edad, pero evidentemente uno puede haber tenido un crédito de más de 5 años atrás, que ya se haya terminado, eso en la práctica la idea es que no sea mirada como parte de la evaluación del riesgo, porque así como hay gente que efectivamente puede haber terminado, pero también hay otros que, como se conoce, fueron por distintas razones no pudieron o repactaron derechamente, etcétera. Entonces se les puede doble castigar respecto a un riesgo cuando uno mira mucho para atrás. Entonces lo que dice la experiencia es que tienen que ser los últimos 5 años para evaluación del riesgo. Eso es un poco, por eso está así puesto en el artículo 8, me parece. ¿Y las repactaciones van a ir así señaladas en términos claros o se registra la deuda total de la deuda y la entidad? En términos prácticos, es decir, repactada. Sí, la CMF va a tener que dar las indicaciones cómo tiene que ser mostrada la información al reportante, entre otros ámbitos, por ejemplo, la repactación. Porque también a veces ocurre que uno repacta, por ejemplo, un crédito hipotecario porque mejoran las tasas, entonces
no tiene que ver necesariamente el comportamiento de repactación por ser un mal pagador, sino que también porque las condiciones financieras hacen que uno quiera ir a repactar un crédito. Entonces ese tipo de Sí, cosas pero la sí se mayoría de tienen los que casos mostrar. es repactación porque no alcanza a pagar Sí. y pide una prórroga de mayor plazo. Esa es como la generalidad de los casos. Entonces en eso sería interesante también después ver cómo va a ir precisamente indicado la deuda, que es un tema más de praxis, digamos. Muy bien. Me había pedido la palabra el senador Sandón. Perdón. No, para no alargar el tema, yo creo que pueden haber algunas indicaciones o temas que se pueden pedir separados y el resto votemos todos juntos. Acá vamos a Por estar eso toda la ayer le mañana. habíamos pedido al Ejecutivo que nos pudiera ir ilustrando cómo hicieron y nos entregaron una nómina también con las indicaciones. Hacerlo. Pero bueno, procedamos Así entonces, votamos señor contra el tiro secretario, todo. a la revisión y a la votación. Claro. Solamente recordar que la ley no es una ley extensa y que tiene solamente 4 títulos. El primero son el de disposiciones generales, después el del registro de deuda consolidada, después derechos de los deudores y disposiciones varias. La subsecretaria reagrupó en 5 temas y yo lo que propondría es que cuando se dé lectura y se analice la indicación se indique a qué grupo está para agilizar el despacho de las mismas. La primera indicación está recaída en el comparado oficial de la Secretaría. Todos. Está en comisiones sin papel. Y también está en papel, está impreso. Sí. La primera indicación recae en el artículo 1 sobre el objeto de la ley y es de Su Excelencia el Presidente de la República para agregar a continuación del punto aparte en el inciso 2 lo siguiente. Con todo, la restricción anterior se referirá exclusivamente a información de obligaciones reportables, pero en ningún caso supone prohibir la revisión de otro tipo de información que permita al acreedor realizar el análisis de solvencia. Este corresponde a una indicación del grupo 3 sobre el sistema mixto que consagra este proyecto de ley. Eso es. ¿Subsecretaria? Sí. Está bastante clara la indicación. Era solo para reforzar el tema de que no era mixto el sistema y que se puede usar otro tipo de información adicional, etcétera. Sí. O sea, yo, perdón la referencia, pero creo que efectivamente sigue marcando el sistema, como dice la subsecretaria, pero además la posibilidad de que todos aquellos anexos que compilen información puedan tener acceso igualmente, digamos, no restringe en ningún caso, es bastante amplio a mi gusto, pero creo que deja, digamos, muy salvada la circunstancia de los que algunos alegaban de que va a haber imposibilidad y que obviamente iba a haber información restringida. O operaciones comerciales a propósito de esto, o la industria, para que se entienda mejor. También súper salvada. Bueno, sometemos a votación entonces el artículo 1. ¿Se le parece o vamos con nominativa? Nominativa. Bueno, Senador Saavedra. Apruebo. Senador Sandón. Igual que mi compadre Saavedra, apruebo. Senador Urana. Voto en contra porque voy a justificar. Sí. Porque por lo que he manifestado permanentemente, aquí este proyecto le entrega un monopolio a la CMF en el registro de datos. Presidente. Voto a favor porque creo que se cumple el objetivo y además de ninguna manera se restringe la información a la que puedan acceder todos aquellos cuyo giro sea justamente la compilación de datos, que es algo que quisimos resguardar en esta comisión y que está contenido latamente y sobre todo haciendo fuerza a lo que ha señalado. Y se ha señalado respecto a un sistema mixto. Por tanto, voto a favor. Aprobada la indicación por mayoría, 3 votos a favor, 1 en contra. Muy bien. La indicación número 2 recae también, es de Su Excelencia el Presidente de la República, recae sobre el artículo 2, definiciones. Particularmente la refería a los reportantes. Es de Su Excelencia el Presidente de la República y es para agregar a la ley FinTech, dice, incluyendo entidades de asesoría crediticia regulada por la ley 21.521, que es precisamente sobre la ley FinTech.
esta indicación también es del grupo 3 sobre el sistema mixto que considera esta ley. La fuerza la anterior. Votación. Senador Saavedra. Senador Osandón. Favor. Senador Durana. Abstención. Presidente. A favor. Aprobado por mayoría, 3 a favor, 1 abstención. Siempre dentro del artículo segundo, la indicación 3 y la 4 son similares. La 3 tiene problemas de admisibilidad porque sus autores son senadores. ¿Retirada? Entonces la 4, este inciso final dispone que el Banco Central de Chile, la Corporación de Fomento de la Producción, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario y la Tesorería General de la República no se considerarán en caso alguno como reportantes para efectos de esta ley. La indicación de Su Excelencia el Presidente de la República retira dentro de este concepto a la Corporación de Fomento de la Producción, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario. Sí queda Tesorería General de la República. Tesorería. Sí. Eso se incorporaría entonces por el Ejecutivo con la anuncia de nosotros para que quede incorporada. ¿Subsecretaria? Sí. Esta indicación surge a raíz de que dentro del registro solo se tuviera deudas con el sector privado. Y acá lo que se está trabajando es que también sean con el sector público, pero financiero. Entonces, por eso hay deudas que se tienen con la Corfo, con crédito, y con INDAP. Pero con tesorería no son deudas del sistema financiero, son deudas que se dan, ¿no es cierto?, por condonaciones, distintas cosas, pero con el tema tributario. Y por tanto no correspondía, como era la indicación de la senadora Carvajal con el senador Osandón, también sacar a la tesorería. La tesorería no es parte del registro porque en sí mismo es otro registro que tiene que ver con las deudas más bien tributarias. O sea, ¿ambas tendrían problemas de visibilidad al final del día o no va con o sea, la de ustedes sí dan proyecto? visibilidad, pero nosotros como ejecutivo nos hicimos cargo de que en el registro estuviera la deuda por créditos públicos, pero no con el sistema tributario, que es algo que son los tipos de deuda que tiene la tesorería y que son parte de, igualmente es pública y tenemos registro. Va en la línea de lo que dice la subsecretaria. La anterior sí, pero es que el Presidente de la República recoge las indicaciones de ustedes. Por eso digo, porque se entiende subsumida y agrega Subsumida. además la tesorería. No la deja fuera, exacto. A favor. A favor. El artículo tercero, ya pasamos al título segundo sobre el registro de la deuda consolidada, y el artículo tercero es la creación del registro de deuda consolidada. La indicación número 5, sí, que es es unanimidad 4-0. La indicación número 4. Vamos superando. Esta indicación 5 está dentro del grupo de indicaciones de unificación y coherencia normativa, porque el Presidente de la República propone modificar el inciso segundo en dos aspectos que están en dos letras. Letra A, que dice, reemplácese la frase u otros adicionales que la Comisión determine para efectos de una mayor cobertura por la frase, tales como interfaces de acceso remoto y automatización u otros adicionales que ella determine que permitan una interconexión y comunicación directa. Y la letra B dice, agréguese entre la expresión la privacidad de los datos y la seguridad, la frase de conformidad con la ley 19.628, que es la ley sobre protección de datos personales. Exacto. Hay un pequeño tema formal porque en el texto dice ella, entonces ahí habría que hacer la modificación formal correspondiente. Claro, amplía la cobertura efectivamente de los datos, porque ahí se agrega, entre paréntesis del inciso segundo, que debe velarse por la privacidad de los datos u otros adicionales que la Comisión determine para efecto de mayor cobertura. Esa se reemplaza, ¿cierto? O sea, se agrega, perdón. No, se saca.
Sí. Perdón. Sí, Presidenta, por su intermedio. Aquí lo que nosotros estamos sacando, lo que decía antes, u otros adicionales que la comisión determine para efectos de la cobertura, y en vez de decir eso, lo que estamos diciendo es que, más bien, el registro será administrado exclusivamente por la comisión, la cual será la autoridad responsable de mantener el registro y otorgar acceso a través de medios o sistemas digitales, tales como, y se precisa cuáles son esos sistemas digitales, interfaces de acceso remoto y automatizado u otros adicionales que determine que permitan la interconexión y comunicación directa. Más que hablar de adicionales a la comisión determine, que queda no tan claro cuáles eran, estamos diciendo expresamente cuáles son las interfaces que se requieren tener para poder los distintos reportantes y los mismos deudores cuando quieran actualizar su información por las distintas interfaces. Y la segunda parte, la segunda indicación, o la B, es más bien hacer referencia explícita a la ley de datos personales. La asegura de la frase. Perfecto. Bien, entonces, ¿en votación? ¿Habría unanimidad o no? Lo que yo le comentaba, Presidenta, a la comisión, es que en el proyecto aprobado en general no aparece la palabra comisión, sino que dice u otros adicionales que ella determina. Por eso entendemos que ella es la comisión. ¿No es cierto? Entonces, autoricemos para que se hagan las adecuaciones y que se precise a la palabra ellas que diga la comisión. Perfecto. Porque eso se reemplaza. Muy bien. En votación. En votación. El senador Saavedra. Senador Osandón. A favor. Senador Durana. Yo voy a votar en contra porque para mí esta indicación consolida que la CMF no solo va a ser la autoridad responsable de mantener el registro y de administrarlo de manera exclusiva, sino que además se reserva la facultad de otorgar el acceso al mismo a través de medios o sistemas digitales. Entonces, obviamente, queda la interpretación si es que la CMF va a poder restringir el acceso al registro por razones de privacidad de datos, seguridad o continuidad del registro. Aquí, obviamente, que en el cumplimiento de esta tarea, la Comisión también podría regular el funcionamiento operativo del registro, los periodos de actualización de la información en línea y los procedimientos de acceso para los reportantes, sus mandatarios, los deudores y los terceros autorizados por estos últimos, y no se establece en este artículo ninguna instancia de apelación o de revisión de las atribuciones que se le está otorgando a la CMF. Por lo tanto, creo que aquí estamos dando facultades extraordinarias y no estoy de acuerdo. Voto en contra. Presidenta. Ya, voto a favor porque me parece que una entidad de estándar público debe velar de manera muy responsable respecto a la privación de datos, lo que significa obviamente estar a la par, como se señala en la indicación de la ley de datos, y por supuesto por la seguridad. Los ataques cibernautas y todos aquellos que conocemos puedan intervenir, y el responsable hoy día ha estado mediante un registro que deba contener datos de chilenos y chilenas o extranjeros residentes en Chile que quieran acceder al crédito. Me parece de la más alta responsabilidad, y por tanto en ese contexto creo que amerita absolutamente tener estas competencias. Y lo segundo, volver a señalar, este es un sistema mixto que nada elimina, ni menos debe pensarse que menoscaba la información que otros registros pueden acceder y a los cuales aquí en este proyecto ni ningún otro está impedido de hacerlo. Sistema mixto significa que cohabitan y efectivamente nada anula uno al otro, sino que es una fuente de datos diversas que hoy día está a cargo del Estado y que efectivamente requiere de un alto estándar. Por eso voto a favor. La indicación queda aprobada por mayoría, 3 votos a favor, 1 en contra. Muy bien. Vamos al artículo 5. Sí, la indicación 6 es la relativa a las normas, el grupo normas de olvido financiero y consentimiento. Es el artículo 5, que está dentro del título de los derechos de... El artículo 5 no, está dentro del registro de deuda consolidada, el título segundo. Habría que dar lectura porque la indicación 6
de Su Excelencia el Presidente de la República propone reemplazar la totalidad del artículo por el siguiente. Sí, sí. Sí. Es como el objetivo del proyecto. Si quieren, sí. Por favor, senador Durán. ¿Se junta con la número 24? Con la 6, estamos hablando de la indicación 6 del artículo 15. Con el artículo 4 transitorio. ¿No se junta con la indicación 24? Con la 24, la indicación 24, Presidenta, por su intermedio, sí, es lo que estábamos hablando del cuarto transitorio, que es cómo se pobla el registro. Esta indicación es más bien, la comisión otorgará a los reportantes acceso al registro y da cuenta más que solo del poblamiento, es los requisitos que tiene que tener la institución, ¿cómo que se llama? La información para acceder el reportante, para mantener actualizada su información. La que tiene que ver con el artículo cuarto transitorio es el 8, ¿no? Sí. El artículo 4 transitorio, la indicación 24. Sí. Sí, que es relacionado solamente con la norma del olvido financiero. Sí, es solo con la norma de olvido financiero, pero que es la dentro del artículo quinto, pero es en uno de los incisos en particular, que es el donde dice... Artículo 4, inciso primero. Sí, es que la norma en particular de olvido financiero es el artículo cuarto, pero que no tiene indicación. A propósito del 24, eso era solo. Entonces no corresponde a entonces el 24 no tiene que ver con el artículo 5. Porque hay un 24 transitorio que se propone eliminarlo, que es el que vimos, y el 24 el otro, el 24 que viene en el proyecto, ante los transitorios, es decir, el último del proyecto, que habla de las circunstancias atenuantes y agravantes de responsabilidad. No tiene que ver con el registro mismo, digamos. O del acceso que establece el quinto. Si quiere le damos lectura, no sé si tiene alguna duda, senador, o lo leemos el 5 y el 24 para que no quede duda. Presidenta, por su intermedio, sí. Subsecretaria. Quizás donde sí hay una relación, a ver, uno podría eventualmente, pero es más bien sobre la conversación que tuvimos respecto de la deuda prescrita, que es en el segundo, a ver, déjeme ver bien, por eso a lo mejor sería mejor darle lectura completa, pero en el segundo inciso de este artículo quinto va a aparecer la parte de sin perjuicio de lo anterior, que es lo que nosotros decíamos que podía no quedar sacarse y simplemente que después hubiese un punto seguido. Justamente con el perjuicio de lo anterior que el Ejecutivo propone modificarlo. Sí. Entonces lo que podemos hacer, por lo menos hasta ahí, es darle lectura para que quede la historia de la ley, las modificaciones que hoy día estamos, digamos, conteste en la mayoría en modificar para un mejor tenor y luego, obviamente, ofrecer la palabra si es que queda alguna duda. Así que yo les propondría aquello. Dele lectura, secretario. El artículo 5, perfecto, particularmente el inciso tercero. Sí, la indicación número 6 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 5, acceso de los reportantes. La Comisión otorgará a los reportantes acceso al registro. Los reportantes solo tendrán acceso a información de obligaciones reportables de deudores específicos que identifiquen en los requerimientos de información que realicen al acceder al registro, ya sea que dichas obligaciones se encuentren vigentes o se hayan extinguido. Sin embargo, no podrán tener acceso a información sobre obligaciones reportables que se encuentren prescritas. El registro no podrá dar acceso a información que permita identificar a los acreedores de las obligaciones reportables, sea de manera directa o indirecta. En esa parte donde la subsecretaria sugiere un cambio, ¿no? No, en el sin perjuicio que viene en el tercero, en realidad. Perfecto. Para tener acceso a la información contenida en el registro, los reportantes deberán contar con el consentimiento previo, expreso e inequívoco del deudor, que deberá constar por medio verbal, escrito o electrónico, equivalente, y registrarse en un soporte idóneo.
El consentimiento será otorgado con la sola finalidad de evaluar su riesgo, en los términos definidos en el artículo 1 de esta ley y por un plazo limitado, dependiendo del tipo de operación de que se trate, el que será fijado por la Comisión en una norma de carácter general. Sin perjuicio de lo anterior, si evaluado el riesgo en los términos señalados se otorgara un crédito en favor del deudor, el acreedor reportante podrá acceder al registro durante toda la vigencia del crédito con el fin exclusivo de desarrollar y aplicar metodologías para la gestión del riesgo de pago de dicha obligación, siendo responsabilidad del reportante guardar la reserva, confidencialidad y asegurar el uso exclusivo de la información para los fines indicados, incluso al interior de la propia institución. Con todo, los reportantes no requerirán del consentimiento del deudor para tener acceso a la información cuando cuente con otra fuente de licitud de conformidad a lo dispuesto en el título 3 de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. El acceso injustificado, indebido o para cualquier fin distinto de aquellos indicados en los incisos 3 y 4 o su falta de supresión una vez cumplida la finalidad respectiva hará aplicables las sanciones estipuladas en los artículos 18 y siguientes de esta ley. El reportante tendrá la obligación de mantener la reserva y privacidad de la información obtenida del registro y, una vez cumplida la finalidad respectiva, deberá eliminarla. Sin perjuicio de lo anterior, los reportantes podrán acceder a información anonimizada de grupos de deudores, sin necesidad de consentimiento de los mismos, solo para efectos de realizar análisis de datos financieros, de riesgo, crediticio u otros, de conformidad a lo que señale la Comisión mediante norma de carácter general. Se entenderá por información anonimizada aquella que es el resultado de un procedimiento irreversible, en virtud del cual un dato personal no puede vincularse o asociarse a una persona determinada, ni permitir su identificación, por haberse destruido o eliminado el nexo con la información que vincula, asocia o identifica a esa persona. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente inciso o la implementación de cualquier procedimiento destinado a identificar los datos personales con que fue construida la información anonimizada hará aplicables las sanciones estipuladas en el artículo 18 y siguientes de esta ley. Ya, entonces ahí está la indicación que... Sí, esa es la indicación completa y por la discusión que hubo ayer, Presidenta, por su intermedio, en el inciso donde parte para tener acceso a la información contenida en el registro, los reportantes deberán contar con consentimiento previo, expreso e inequívoco del deudor, y después al final dice, sin perjuicio de lo anterior, o sea, al medio, si evaluado el riesgo, es donde nosotros sugerimos para que no quede claro de que el sin perjuicio de lo anterior no se refiere a la información prescrita, simplemente se agregue un punto seguido, sacando el sin perjuicio anterior y se diga, si evaluado el riesgo en términos señalados se otorga un crédito a favor del deudor, el acreedor reportante podrá acceder al registro durante la vigencia del crédito. Sí, perfecto. Eso es lo que habíamos señalado hace un rato con la contradicción que había al dejar sin perjuicio que podía entenderse que estaban también incluidas allí las deudas prescritas. Exacto. Al borrar eso, queda claro que dice, si evaluado el riesgo de los términos señalados, se otorga el crédito a favor del deudor, podrá acceder al registro durante toda la vigencia porque el acceso al registro... Claro. Hablar de deudas vigentes se entiende... Chuta, pero la extinta también queda fuera. Dame un segundo. Ya. Sí. Y corríjanme a propósito de que podrá acceder, ¿cierto?, al registro durante toda la vigencia del crédito. No sé si sería a lo mejor más preciso decir la vigencia del crédito
de las deudas visibles, porque entendemos que las prescritas no están visibles, ¿no? Que en el inciso previo, Ya. que es el anterior, dice: los reportantes solo podrán tener acceso a información de obligaciones reportables de deudores específicos que identifiquen en los requerimientos de información que realice al acceder al registro, ya sea que dichas obligaciones se encuentren vigentes o se hayan extinguido. Ah, ya. Sin embargo, no podrán tener acceso a información sobre obligaciones reportables que se encuentren prescritas. Entonces está como bien explícito de que no pueden acceder a los Claro, y prescritos. esto se deriva del anterior, Sí. perfecto. Solo que como decía vigentes, ahí como que me quedó... Sí, Pero de hecho, en ese mismo inciso anterior habla de las vigentes o que se hayan claro, es que extinguido. está ahí ya precisado, perfecto. Ya, sometemos a votación entonces, Senador con las Saavedra. modificaciones planteadas, digamos. Con modificaciones, sí. Con la eliminación del sin perjuicio, que se elimina aquello entonces. Que presenten una indicación ahí. Senador Osandón. También con la modificación apruebo. Senador Durana. Como dice el senador Santón. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado por unanimidad 4-0. Bien. También entiendo aprobado esa cuando hay una mención al artículo 18 y siguiente, que sean los artículos 18 y siguientes. ¿Y se entiende rechazada la indicación del...? Y la indicación siguiente es del senador Durana para suprimirla. ¿La retira? La retira. No, retirada, perfecto. Vamos al artículo 6. Después, el artículo 6, sí, está la indicación número 8, es del senador Durana, pero tiene problemas de admisibilidad porque le otorga una nueva función, o en este caso obligación, a la Comisión para el Mercado Financiero. Los mandatarios, Porque, entendemos, claro, los dispone, presidentes. dice que quiere agregar el inciso final. Los mandatarios estarán sujetos a la fiscalización de la comisión, debiendo regularse su constitución, funcionamiento y responsabilidad a través de normas dictadas, especialmente a efecto por la referida comisión. Podría decir que está subsumida. La retira y dejamos esa constancia que está subsumida. Bien. Entonces se aprueba el 6 completamente, ¿verdad? ¿A favor entonces? No, la retiró. No, pero me refiero al artículo. No, el artículo. No, Por eso digo, no tiene quedó sin indicación. indicación, Por eso claro. se entiende Sí, aprobado exacto. por unanimidad. Sí. Bien, vamos al 7 entonces. Los derechos de los deudores. El artículo 7 no tiene indicaciones. Ah, sí tiene indicaciones. Sí. Tiene una. La indicación 9 del senador Durán. Exactamente. Claro. El senador Durana plantea intercalar... 8 y 9, sí, que la retiro. Perfecto, también. Perfecto, entonces se puede aprobar el artículo 7 con el retiro de las indicaciones. La 10 es también de unificación y coherencia normativa de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el inciso final por el siguiente. Los reportantes que requieran acceso al registro para evaluar el riesgo de un crédito estarán obligados a informar al solicitante el resultado del análisis de solvencia económica en soporte físico o digital, junto con la aceptación o rechazo de la operación de crédito de dinero. La información contenida en el informe de análisis de solvencia económica que se entrega al consumidor deberá ser clara y comprensible. Eso va en la línea de los derechos de protección al consumidor. Perfecto. Muy bien. Si les parece, a favor. Unánimemente a favor y se entiende entonces aprobado el artículo número 7, que habla de los derechos de los consumidores y el acceso a la información. ¿Sí? Sí, por eso fue aprobada unánimemente la indicación, con ella se incorpora la indicación y se entiende aprobado el artículo 7. Sí. ¿Sí? Sí. Por unanimidad. ¿Aprobado entonces? Muy bien. Vamos al artículo 9.
Perdón, el 8. Artículo 8, derecho de actualización, rectificación o complementación. Esto se ha debatido bastante. Hay una indicación, la número 11, del honorable senador señor Durana, que plantea imponerle un plazo a la comisión para mire, dice reemplaza la frase que está ahí destacada, recibida nueva información, la comisión deberá incorporarla en el registro en su próximo periodo de actualización. Y el Senado, la indicación propone, recibida la nueva información, la comisión deberá incorporarla en el registro dentro del plazo de 5 días hábiles bancarios. Muy bien. En la opinión de la Secretaría también es un problema de admisibilidad porque está restringiendo el plazo. Sí, yo voy a ofrecer la palabra en relación a este punto. A mí no me parece que sea inadmisible, me parece establecer un plazo, pero escuchemos la opinión del Ejecutivo, a lo mejor la coge si que pone un plazo ahí definido para incorporarlo en el registro, o va a contrario a los A ver, una vez que la solicitud es acogida ¿sí? De rectificación, el reportante verá dentro del plazo de 5 días hábiles bancarios contados de la correspondiente respuesta, actualizar, rectificar o complementar la base de datos cuando corresponda y entregar dicha información a la comisión. Entonces, como está pensado el registro, una vez que se entrega la información de los reportantes a la comisión, automáticamente pasa a ser parte del registro que se va a ir actualizando con datos administrativos de los reportantes continuamente. Entonces, por eso nos parece que no corresponde, porque aquí incluso estaríamos dándole más plazo, porque estamos diciendo 5 días. No le podemos poner hasta después. un plazo máximo de 5 días. Porque si me dicen inmediatamente, yo creo que es... Perdón, senador Durana. No, lo que pasa es que finalmente estamos hablando de un derecho al consumidor. Entonces, claro, una opción es que sea automática. A ver, lo que Perdón, podemos... secretaria, estaba justificando o más bien exponiendo la indicación. No, es que el registro, efectivamente, una vez que llega la información del reportante, se actualiza con un máximo que es consistente con lo que está señalando el senador Durana, porque es un máximo de una semana, que en la práctica son 5 días hábiles, porque entendemos que es automático como se va poblando y registrando la información en el registro, porque esto también es válido para los otros reportantes cuando dan un crédito. Esto es porque lo que yo me refiero es que acá en particular, por ejemplo, se trata de la información de actualización, rectificación o complementación. Pero también está el día a día del registro que se va poblando con una cierta periodicidad que es de una semana. Entonces es consistente, podemos ponerlo con un máximo de 5 días hábiles. Lo que pasa, subsecretaria, para efectos prácticos, cuando uno dice de manera inmediata, lo que para uno es inmediatez, para el otro no es tanto. Entonces, obviamente puede haber una compilación de información que debe ser incorporada y que probablemente no les va a dar de manera automática ni autónoma, ni a no ser que sea un registro así como que llega y entonces, para efectos prácticos creo que es importante establecer tal vez la indicación del senador Durán, y nos podemos sumar a esa indicación, que se establezca un plazo máximo de hasta 5 días. Que es un poco concordante con lo que ustedes ponían también. Senador Durán. Perdón, iba a hablar el señor de la... Gracias, senador. Presidenta, por su intermedio. Yo creo que es un tema esencialmente operativo y de hecho menor, porque efectivamente la CMF con una frecuencia semanal hace la actualización de esta información. Y, por ejemplo, podría estarlo haciendo los viernes. Supongamos que recibe la solicitud un día miércoles o jueves de la semana anterior, podría no cumplirse el plazo si lo está haciendo con una frecuencia semanal los días viernes y, sin embargo, no se altera la esencia de lo que se quiere, es decir, que exista una actualización frecuente por una cuestión así
del momento en que se recibe la solicitud, que no se alcanza a hacer en el plazo habitual dentro de la semana y tampoco se cumple al hacerse... Pero para entender la posición del Ejecutivo, ¿ustedes quieren que no haya plazo? ¿O quieren que haya plazo? Es que existe un plazo que es semanal y que podría, como dice acá, estar desfasado respecto a la exigencia de hacerlo en 5 días hábiles. ¿No? Ya, ahora le vamos a dar la palabra al senador Tunano. A ver, el tema es poder tener la certificación de que existen, porque el podría es una posibilidad. Entonces, si efectivamente el Ejecutivo puede dejar en la historia de la ley que efectivamente se actualiza todos los viernes de cada semana, no necesitamos plazo, pero no quedo conforme con el podría o el podrá, porque quedamos un tiempo condicional y la verdad que estos son derechos a los consumidores y va de la mano con la indicación 13, porque así como cuando existe una información positiva, es importante que el deudor o el dueño del registro se anote esa información positiva, también cuando es negativa y la paga, también quiere que en el corto plazo la elimine. Entonces yo lo único que le pediría al Ejecutivo es poder determinar cuándo efectivamente se actualiza por la CMF. Yo creo que, me voy a dar la palabra, yo creo que es súper entendible, a propósito de los derechos de los consumidores, entender que sus pagos, que cuestan mucho, se han actualizado al más corto plazo. Porque efectivamente cuando yo quiero solicitar un registro porque estoy de la mano y en camino de solicitar probablemente otro. Entonces cuando uno requiere información fresca, que más aún juega a favor a propósito de la extinción de alguna obligación o del pago de una deuda, no puede entenderse que eso quede abierto a cualquier plazo, independiente de las mecánicas internas. Entonces me parece que establecer un plazo máximo es también un imperativo a propósito de los derechos que los consumidores les puedan asistir. Subsecretario. Sí, Presidenta, por su intermedio. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que esto da certeza para las personas que piden rectificar la información en el registro y también da certeza respecto a los reportantes. Y lo que se busca con este registro es que el reportante semanalmente vaya llenando, incorporando información al registro. Entonces, podemos poner, recibida la nueva información, la comisión deberá incorporarla en el registro dentro de un plazo y podemos poner máximo de 7 días hábiles y con eso nos aseguramos, dependiendo del corte de la semana, de que no vaya a quedar desfasado, si les parece, por su intermedio. Firmamos una indicación por todo en la misma y yo me incorporo y nos incorporamos toda la comisión hasta 7 días. ¿Les parece? Muy bien. ¿Habría acuerdo para eso, senador? 7 días y el Ejecutivo la coja y se entiende como propia que incorporada por el Ejecutivo. Máximo de 7 días hábiles proponemos. Perfecto, para si es que hay un desfase de la semana. Muy bien. Dado que hay solo una indicación en esta materia, no, hay más para el... Disculpe, subsecretaria, entonces, ¿cómo quedaría esa parte del inciso? Si le parece, sería recibida la información, la comisión deberá incorporarla en el registro dentro de un plazo máximo de 7 días hábiles bancarios. No vaya a ser que venga el 1 de enero. Perfecto. Por unanimidad. Perfecto, entonces aprobada por unanimidad con la indicación acogida por el Ejecutivo. Bien. Inciso final del artículo 12, hay una indicación. Sí, la indicación 12 recae sobre el inciso final y está dentro también de lo que es procedimiento de reclamo y formas de ejercer los derechos de los deudores. El inciso final dice: la comisión podrá, en caso de contar con antecedentes suficientes y solo en caso de que la solicitud haya sido rechazada por el reportante, ordenar las actualizaciones, rectificaciones o complementaciones que estime pertinentes, aún antes de resolver e iniciar eventuales procesos sancionatorios al efecto. La indicación de su excelente Presidente de la República tiene 2 partes. La primera intercala al comienzo de este inciso entre la comisión podrá y, en caso de contar antecedentes, lo siguiente: a solicitud del deudor y solo en caso de contar con antecedentes suficientes. Y la segunda parte, letra B, donde dice: reemplace la frase que inicia el efecto por sin perjuicio del procedimiento de reclamación establecido en el inciso
en el artículo 12. Perdón, secretario. Entonces, Sí. la primera parte, que es la indicación 12, Sí. letra A, que dice, la comisión podrá, a solicitud del deudor, y solo en caso de contar con antecedentes suficientes, y solo en caso de que la solicitud haya sido rechazada por el reportante, ordenar la actualización, rectificación, etcétera, etcétera. Ahí habría que modificar un poco el tenor, porque hay como dos en solo, dos Sí. solo. Le autorizamos, incorporamos la indicación, sometemos a votación la indicación entonces, número 12, letra A, si les parece, para intercalar eso, con las educaciones que la Secretaría vaya a hacerlo. Perfecto. Y la letra B, que dice que inicia el efecto sin prejuicio de la reclamación establecida en el artículo 12. Eso Ahí va a no depender, sé dónde va. Eso va a depender de lo que de si la comisión acoge o no y si lo hace con o sin modificaciones, la indicación 17. Por eso se entiende. No, pero es que está el inciso final, dice la letra B. Reemplácese la frase que inicia el efecto, que esa, no sé dónde está. No, ese es el punto, que no No sé está en dónde el está. proyecto aprobado en ningún artículo. Esa es la observación. Subsecretaria. Sí, el artículo 12, que hace referencia al final, dice, sin perjuicio el procedimiento de reclamación establecido en el artículo 12. Eso es lo que explicamos en el flujo al principio. Entonces, Ya, pero ¿dónde está acá? No lo veo en el 12, es que nos tendríamos que ir al artículo 12. En el artículo 12 hay una indicación que es del procedimiento. No, pero que estamos en el artículo 8. Inicia el pero efecto, como no está dice, en el inciso. No entiendo, porque la indicación era el número 12 al inciso final del artículo 8. Y ahí establece dos letras, la A y la B. La A nos queda súper claro, que es la que acabamos de señalar, aprobarla con la adecuación y sacar el solo, que está dos veces. Pero la letra B dice, reemplácese la frase, comillas, que inicia el efecto, claro, por sin perjuicio al procedimiento de reclamación establecido en el artículo 12. Entonces, esa frase no está incorporada en el artículo, el artículo 8 del proyecto original. Y ahí no sabemos dónde queda esta letra B, o a qué indicación se... Ya. Dejemos pendiente esto. Oye, dejemos pendiente esto, lo revisan y vemos la letra B del... A ver, quizá para poder... aquí hay un tema nomás de adecuación, de redacción, ¿Ya? que si quiere lo puede explicar Catalina, Ya. pero la parte más sustantiva de lo que está acá es que el proceso de reclamación es la indicación que está en el artículo 12, y que es lo que se hace referencia al final de este inciso. Pero efectivamente hay un problema de redacción original que si quiere lo puede explicar Catalina para que Entonces podrían eliminarle esa letra B, dejamos la 12 y lo aprobamos como está. Catalina, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, efectivamente, la Secretaría nos advirtió de un problema en la referencia y nosotros indicamos que se reemplace la frase, que se inicie al efecto, y en realidad la frase que se debe reemplazar es la que dice aún antes de resolver, iniciar eventuales procesos sancionatorios al efecto. El tema es que esta indicación solamente hace una referencia al nuevo procedimiento del artículo 12, que es lo que entiendo que dice el secretario, que de aprobarse la indicación que hacemos al artículo 12 completo, entonces tendría sentido votar esta indicación que es la letra B, con las adecuaciones formales que yo le acabo de comentar. Ya, pero ¿en qué parte está la frase que inicia el efecto? No, por eso, esa es la adecuación formal. Nosotros en la indicación equivocadamente pusimos que reemplazábamos la frase que se inicia al efecto. Y en realidad la frase que se debe reemplazar es la frase que dice, aún antes de resolver, iniciar eventuales procesos sancionatorios al efecto. Y parte con que se inicia el efecto. Correcto. Ahí está bien. Yo por ahí lo puedo arreglar la observación. Eso. ¿Y lo aprobamos así? ¿Lo entiende, no, Pedro? ¿Sí? Gracias. Esta es la parte final. Sí. Ya hizo el cambio en pantalla. Claro. ¿Cómo queda? A ver. Quedaría ¿Cómo queda? ¿Cómo queda el artículo el artículo original, completo? no? O sea, la Sí. comisión podrá, en caso de contar con antecedentes suficientes y solo en caso en que la solicitud haya sido rechazada por el reportante, ordenar las actualizaciones, rectificaciones o complementaciones que estime pertinentes, sin perjuicio del procedimiento de reclamación establecido en el artículo 12.
¿Así es? Con el cambio de la letra A. Con las adecuaciones. ¿Te parece, Presidenta? A ver. Claro, lo que pasa es que yo derechamente siento que aún antes de resolver iniciar eventuales procesos sanitarios no tiene nada que ver, digamos. Eso es lo que se elimina. Eso es para que quede claridad en la historia de la ley. Eso no tiene nada que ver acá porque son partes del procedimiento que se pueden iniciar en un momento determinado. Entonces lo que hacen ustedes es sacar esa y en definitiva dejar presente que hay un procedimiento establecido en el artículo 12 que habla de la reclamación cuando esto no se hace a solicitud del deudor solamente. Eso es. Ya, perfecto. Entonces, para que quede claro. Si les parece, entonces aprobamos el artículo 8 con las indicaciones y las adecuaciones que le hemos dado potestad a la autoridad. Aprobado. Bueno, quedamos ahí entonces. ¿Y les parece que nos tomemos 5 minutos para ver el último proyecto? ¿Nos saltamos? 5 minutos, 5 minutos. El de los teléfonos y los cargadores. ¿Les parece para salir de eso y terminamos el lunes con esta votación? ¿El lunes no hay sesión? No, Pero, querido senador, para terminar este proyecto, ¿cómo vamos a irnos ahí? Usted se va a ir sin aprobar un proyecto importante de su autoría con sus indicaciones. Entonces vamos a sesionar el día de mañana. Podemos pedir utilización para terminar de votar este proyecto. Si nos queda poco. Que tenemos que venir. Por eso, en la tarde a las 4, ¿les parece que nos juntemos de 3 a 4? ¿Cuándo? El lunes. O en la mañana de 11 a 12. ¿Qué pasa? Al final me van a pedir de mediodía. ¿Cómo llego a la 11? Pero no importa, ya, entonces, ¿les parece de 12 a 1? ¿Cuándo? El lunes. Pero a las 4 de la tarde. ¿Les parece de 3 a 4 o de 11 a 12? Prefiero de 11 a 12. O de... ¿Puede usted de 11 a 12? Sí, pero no es ir a todo el equipo para allá, por una hora. ¿Hay sesión de sala acá? Por eso hay que hacerlo acá. Ah, ya. ¿Para ambos proyectos o solamente...? Para ambos proyectos. Por eso no se me van a estresar los senadores. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión se levanta.